Bienvenidos, queridos hermanos de la IBC. Qué gusto estar hoy día también con ustedes en esta segunda noche de plenarias de nuestro Congreso para el Liderazgo, la importancia del discipulado generacional. Y qué lindos temas hemos estado escuchando y siendo edificados de parte de nuestro Señor durante estas exposiciones. Hoy día me encuentro con nuestros pastores, el pastor Néstor, el pastor Arcadio, el pastor Miguel, miembros del Consejo, y queremos darles nuestra más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Pastor Arcadio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches a toda la familia IBC. Esta es nuestra segunda noche. Estamos escuchando la palabra de Dios, nos estamos edificando, nos estamos gozando, y espero que hoy también el Señor siga completando su buena obra en nosotros. También quiero dar el pase al pastor Miguel. Pastor Miguel, qué gusto verlo. Gracias, Arcadio, porque a través de sus medios podemos conectarnos. Bienvenido, Javier, Néstor, qué hermoso estar juntos en familia, en diferentes lugares, pero con un solo emblema, familia IBC, para proclamar a Jesucristo, recordar que somos discípulos del Señor, que estamos haciendo discípulos en este país que se llama Perú, una hermosa nación al cual Dios nos ha permitido nacer. Bienvenidos, hermanos. Dios bendiga a las iglesias allí en Constructores, por cada hermana, cada hermano, cada líder, Arequipa, Pachacama, ¿verdad? En Ate, Santa Anita. Dios bendiga en Pucallpa. Dios bendiga en Purús, Dios bendiga en Puente Piedra, Dios bendiga en Huachipa. Gracias al Señor por cada iglesia, por cada hombre, mujer que está haciendo discípulos. Dios nos está inspirando grandemente. Y en ese mismo espíritu, adelante, Néstor, bienvenido a este tiempo. Gracias, Pastor Miguel. Iglesia amada, familia, gracias por estar conectado. Realmente que tú estés conectado nos anima para poder servir al Señor. Recuerda que estas convocatorias de todas las iglesias es un tiempo de fiesta espiritual, de regocijo, de encuentro. En la mañana hemos disfrutado de un taller con más de 200 líderes y servidores, y qué lindo poder vernos, saludarnos de todas las iglesias, y que ese gozo, hermanos, siempre esté en nuestro corazón, que siempre podamos seguir sirviendo con alegría de corazón, porque recuerda que ese gozo es nuestra fortaleza y nuestra fuerza. Muy bien, entonces vamos a comenzar este tiempo, por eso
encomendando todo lo que va a ocurrir en las manos de nuestro Dios, porque hoy nos hemos reunido para honrar y glorificar el nombre del Señor. Así que si tú estás en casa con la familia, toma la mano ahí de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, y como familia vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor, ¿sí? Muy bien, ¿ya? ¿Todos han tomado de la mano? Muy bien, entonces vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, te damos por el privilegio de poder adorarte, invocar tu nombre juntos como familia cristiana, como familia IBC. Gracias porque tú nos has reunido de diferentes partes, lugares, contextos, trasfondos, para ser un solo pueblo, hijos tuyos, Señor. Por eso hoy te pedimos que tu nombre sea glorificado esta noche. Hoy, Señor, queremos gozarnos en tu presencia. Tu palabra dice, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Padre, y por eso con regocijo y alegría de corazón te damos las gracias, Señor, porque nos guardas cada día. Síguelo haciendo, Señor. Gracias por cada familia. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, porque somos guardados por ti cada día. Ahora, Señor, permítenos alabarte con todo nuestro corazón. En el nombre y para la gloria de Cristo. Amén y amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios con corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es tu refugio es. Castillo fuerte
avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo hace libre, es libre, es verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre, es verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre, es verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre, es verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Qué hermoso el tiempo que Dios nos está dando de recordar el valor, la importancia del discipulado generacional. Entender que el discipulado es ese vehículo divino por el cual transferimos vida a otra vida. Relaciones donde Dios es el centro. Y cuando Dios es el centro de una relación, siempre hay edificación, siempre hay construcción, siempre hay ánimo. Y en ese espíritu yo quiero presentar a Pastor Arcadio Vilches. Dios me ha permitido ser parte del proceso de discipulado de Arcadio. Yo me acuerdo cuando él llega a nuestra amada iglesia y obviamente con un tremendo desafío, ¿no? De querer honrar y glorificar a Dios. Y yo recuerdo cuando tuvimos una conversación, porque él llegó básicamente queriendo regularizar, afirmar, fortalecer su relación con nuestra hermana Adita, ¿verdad? Adolescentes tiernos, románticos, soñadores. Y yo me acuerdo que yo le preguntaba, ¿y cuál es tu sueño, verdad? ¿Por qué te vas a casar? Y Arcadio, en aquel tiempo de joven, me decía, pastor, yo quiero ir a un pueblito, ¿verdad? Yo quiero estar con Adita repartiendo folletos y quiero predicar la palabra. Pero Arcadio, tú eres publicista, estás en ese proceso y todo el tema. Pero sí, y qué interesante, Dios nos permitió tenerlo, crecer juntamente con él, discipularlo y ser discipulado. Porque cuando Dios está en el centro de una relación, el discipulado fluye de manera natural. Y en ese tiempo Dios me permitió ser parte de esa instrucción, de esa formación en su vida. Y hacerlo parte de este equipo, ayudarlo a crecer a él, a Adita. Hoy tienen 28 años de casados, ¿verdad? 2 hermosos hijos. Uno de nuestros lemas que
Yo les daba siempre a la gente que quería pastorear al lado nuestro, le decía siempre, yo recuerdo a nuestro equipo, parte del discipulado, acaba tu carrera secular. Recuerda, Dios nos llama a servir con lo mejor que tenemos. Porque el ministerio es el trabajo, el llamado más alto que hay de cualquier profesión. Y la meta que lo pusimos, ¿verdad? Con Arita, con Arcadio, acaben la carrera profesional. Por eso que ellos pudieron acabar su educación como bachiller, ¿verdad? En ciencias publicitarias. Y luego entró el seminario evangélico. Y obviamente, y hoy, gracias a nuestro Dios, es pastor titular en Arequipa, abriendo 2 iglesias nuevas. Y qué hermoso reto poder ver eso, Arcadio. Obviamente, por eso es importante de ver el discipulado generacional. Yo creo que ahora Arcadio está como un mentor más, un discípulo mentor que puede seguir ayudándonos a crecer. Así que, Arcadio, bienvenido para que nos compartas el reto del discipulado generacional en este tiempo, ¿verdad? Y bienvenido. Adelante, te dejamos con la iglesia. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Miguel. Es cierto, usted ha influenciado y ha sido de mucha bendición y lo sigue siendo tanto para mí como para mi familia, con Ada, con los hijos. Y usted siempre nos impulsaba a ser mejores para el Señor. Y fruto de esos consejos es que también yo decidí terminar la carrera, que no la había terminado. Y luego, cuando usted nos invitó al equipo pastoral, yo también pude aprender mucho, porque como estamos ahora viendo, escuchando y reteniendo de parte de Dios, el discipulado es la base de nuestra relación con el Señor y relacionarnos unos con otros. Y usted siempre nos mostró esa amistad, esa apertura como para poder también aprender de usted y escucharnos a los jóvenes. Yo creo que seguramente algunas de esas canas son producto mío, pero gracias, pastor, por su paciencia, por mostrar también mucha sabiduría y gracia y bueno, por la oportunidad también que tenemos de servir juntos en la IBC. Amados hermanos, estamos cada vez más sumergiéndonos en el texto bíblico, en la palabra de Dios, para aprender, para afirmarnos en esta gran tarea que es el discipulado generacional. Les traigo los saludos de la bella y única ciudad de Arequipa. Mi esposa y yo estamos sirviendo desde esta ciudad ya hace 7 años. Estamos en casa con la familia IBC. Dios nos ha bendecido con una iglesia amorosa, una iglesia sana, vigorosa, que tiene sueños. Y me gustaría, antes de comenzar y entrar al tema de hoy, que es el segundo tema de nuestro congreso, por ejemplo, quiero imaginarme si alguien viene y me pregunta, Arcadio, ¿tú podrías enseñarme a mí, ya que tú estás en Arequipa, cómo se hace un buen rocoto relleno? Yo te tendría que ser muy sincero y decirte, mira, la verdad es que no puedo enseñarte porque nunca lo he intentado, nunca lo he hecho, ¿no? Pero si tú me preguntases, ¿te gusta el rocoto relleno? Yo te diría, bueno, con la sonrisa te diría todo. Y te diría, por supuesto que sí, ¿no? Es uno de mis platos favoritos. Y tú podrías comentarles a otros acerca de a qué sabe el rocoto relleno, por qué te gusta. Yo no tengo problema de hacerlo, ¿no? Yo te podría contar de el sabor, lo delicioso que es. Mira, el discipulado es hablar de nuestra relación con Cristo. El Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles a que guarden lo que yo les he mandado. A veces nos complicamos con ideas, temores y prejuicios acerca del discipulado, como si fuera un programa
enorme, sistematizado, y eso nos detiene. Como cuando alguien te dice que prepares algo que nunca has hecho. No es así. El discipulado debe fluir de tu relación, de mi relación con Cristo. Y discipulado empieza justamente en esa relación amorosa, espiritual, íntima, y de la cual tú debes hablar, tú puedes hablar a otros de esa pasión, de ese Dios Salvador Jesucristo. Y te darás cuenta entonces que no es algo engorroso, que demanda muchas cosas, sino más bien disposición, obediencia. Vamos a orar, porque el tema de hoy va a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer discípulos de una generación a otra? Esa es la pregunta que vamos a responder. El tema es hacer discípulos, llamado a la acción, pero hacer discípulos de otra generación. Vamos a ver. Amado Padre, nuestro Dios, nos gozamos en ti, Señor, porque tú nos has mirado con gracia y nos atrajiste a ti, Señor. Y cada día tu obra, Señor, se evidencia, Señor, en nuestro corazón, en nuestro ser interior, alrededor nuestro, Señor. Ya no somos los mismos. Y queremos pedirte con humildad, Señor, que tomes este tiempo para que completes tu buena obra en mi vida y en la vida de mis hermanos, de cada uno de tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús, amén y amén. El texto base, Mateo 28, 18 y 20. Este es el texto base de esta conferencia. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La palabra nos afirma una y otra vez que la gran comisión o hacer discípulos de Jesús es la tarea principal de cada creyente. Si esto nos parece una tarea muy ardua, muy demandante, entonces cuando hablamos de hacer discípulos de otra generación, de la siguiente generación, nos puede parecer algo mucho más desafiante y que solamente algunos estarían calificados de poder lograrla. No es así. Déjame decirte, eso no es así. La dinámica del discipulado generacional la vemos en toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, a través de la historia del pueblo de Israel y a través también de la historia de la iglesia. En la historia de Israel y en la iglesia primitiva vemos los ejemplos del traspaso generacional exitoso, por ejemplo, el de Moisés a Josué. Hoy día el pastor Pepe nos compartió bastante enseñanzas de este traspaso exitoso. También el traspaso de David a Salomón, a su hijo Salomón. Y por supuesto, el mejor ejemplo, el traspaso de Jesús a sus apóstoles. Y también de los apóstoles a sus discípulos. Y de estos casos aprendemos muchísimo, pero también aprendemos de los casos donde hubo negligencia para ejercer, para trabajar y esforzarse en el discipulado generacional, lo cual trajo terribles consecuencias para toda la nación. Y esto sucedió, por ejemplo, en el caso de Josué, cuando Josué muere, en Jueces 2, versículo 7, y del 10 al 12 voy a leer, dice así la palabra. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron.
los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Versículo 10 al 12. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de los padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así, escúchame, la ira del Señor. ¿Cuál es la lección que debemos aprender? Escúchame, amado hermano. Discipular uno a uno nos demandará sacrificio. No vamos a mentir. No es una tarea fácil. Es posible, pero demanda sacrificios. El día de mañana el pastor Néstor nos va a hablar de ese costo. Porque el costo es un costo que tenemos que pagar. Pero escúchame, el costo de no discipular a nuestros hijos, niños, jóvenes o hermanos jóvenes de la fe es muchísimo mayor. ¿Me entiendes? El no hacerlo va a traer terribles consecuencias. La Biblia por eso nos advierte de que la desobediencia o la negligencia en el discipulado generacional trae consecuencias muy dolorosas, pérdidas de vidas. El periodo de los jueces, que es el periodo que viene después de Josué, abarca más de 300 años de rebeliones y de pérdidas para el pueblo de Dios, que es Israel. Ahora, el pasaje que hemos leído de Mateo 28, 18 y 20. El Señor dijo que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. El Señor tiene autoridad para enviarnos, porque Él nos compró con su sangre. Él es Dios, Él nos creó, Él nos compró para sí y nos encargó, vaya y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y sabes por qué lo dijo? Porque es una tarea posible. Ahora, en el contexto del primer siglo, la orden de Jesús, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, implicaba superar varios obstáculos. Los medios de transporte eran insuficientes, escasos. Los recursos económicos faltaban. Pero déjame decirte que todos estos problemas y estos obstáculos no tenían la misma magnitud que el principal obstáculo que ellos tenían que vencer y que tú y yo, amado, amada hermana, tú y yo también tenemos que vencer. ¿Sabes cuál es? Para poder nosotros poner manos a la obra, manos a la acción, tenemos que vencer nuestros propios temores y prejuicios. Los apóstoles tenían que superar lo que les habían enseñado por cientos de años y habían practicado ellos como un estilo de vida, como una fe religiosa. Los apóstoles eran israelitas que crecieron separados de todas las demás naciones, de todas las demás culturas, porque no eran judíos. Pero ellos tuvieron que romper estos prejuicios raciales hacia los samaritanos, hacia los gentiles. Tuvieron que superar este orgullo religioso y las diferencias culturales para cumplir con el solemne encargo que el Señor les dio. Si queremos empezar a ser discípulos, debemos erradicar todo prejuicio, temor, duda acerca de Dios, acerca de Jesucristo y de sus planes para con nosotros. Hermano, esto fue un proceso que el Señor Jesucristo hizo con sus apóstoles desde que Él los llamó para entrenarlos. Él fue preparándolos, fue llevándolos a un desaprender y aprender cosas nuevas. E inclusive después de la gran comisión, el Señor tuvo que trabajar con Pedro, porque para Pedro ir a la casa de un soldado, de un centurión romano, era abominación, y Pedro tuvo que enseñarle. El Señor, tuvo que enseñarle a Pedro a través de una visión, ¿no? Y donde le dijo, mate y come, que él tenía demasiados prejuicios que no le permitía hacer la voluntad de Dios, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es mi oración,
Ese es mi ruego para ti y para mí. Que esta noche el Señor nos dé visión, nos revele sus propósitos y que la palabra pueda derribar todo argumento, todo prejuicio, para que como iglesias del Señor nos pongamos manos a la obra. Hermanos, hacer discípulos de todas las naciones, de cada generación, requiere despojarse de estos prejuicios y temores. Esta noche yo quiero que identifiquemos 3 prejuicios que debemos dejar para llevar a cabo el discipulado generacional. Primer prejuicio, el prejuicio de la brecha generacional. Hay quienes piensan lo siguiente: no podemos influenciar a los de otra generación porque somos muy diferentes. El obstáculo de la brecha generacional no es nuevo. Siempre ha existido. Desde que el pecado entró, separó al hombre con Dios y separó al hombre con su prójimo. Desde los tiempos antiguos ha existido y existirán. Los hombres en el tiempo antiguo no compartían con las mujeres, ni con los niños. Los judíos no se relacionaban con los samaritanos. La brecha entre adultos y jóvenes era muy marcada. Pablo, por eso, cuando envía al joven Timoteo a que ejerza una labor pastoral a la iglesia de Éfeso, una gran iglesia, importante iglesia del Asia Menor, él tiene que animarle, porque Timoteo sentía esa brecha generacional. Él era un joven pastor, ministro, y él sentía que esa iglesia en la cual habían personas mayores, quizás con más conocimiento, era demasiado para él, lo abrumaba. Y en 1 Timoteo 4, de 12 al 14, le dice lo siguiente: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Hermano, mira acá el discipulado, como ayer también decía el pastor Miguel, que de generación a generación los primeros creyentes fueron trabajando en obediencia a la gran comisión. Pablo había discipulado a Timoteo, un líder de otra generación. Los ancianos, dice el versículo 14, los ancianos habían impuesto las manos. Eran los pastores, los líderes de la iglesia que habían encomendado a Timoteo para esta labor pastoral. Pero Timoteo se sentía menos por esta brecha generacional. Y él mismo dudaba de su ministerio, de su llamado, de estar a la altura de las demandas. Pablo le anima: no te sientas así, Timoteo, no te sientas así. Más bien, esto que para ti es un gran obstáculo, es una oportunidad. Es una oportunidad para que tú puedas trabajar en la iglesia con diferentes tipos de personas, caracteres, edades. Hermano, si quieres romper la brecha generacional con tus hijos, o si tú eres un joven que quiere trabajar en la vida de sus padres, ahora que estamos viendo cómo esta pandemia afecta sobre todo a las personas mayores. Tú como hijo quizás tú quieres hablarle a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a personas mayores, pero tú sientes una brecha generacional. Mira, en este pasaje de 1 Timoteo 4, 12 al 14, aquí hay 2 consejos, 2 principios espirituales. Número 1, preocúpate de tu crecimiento espiritual. Dice el apóstol Pablo: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras. ¿Cómo rompemos esa brecha generacional? Primer paso: tú, yo, tenemos que crecer en nuestra relación espiritual. Tenemos que madurar en nuestro carácter. Tenemos que santificarnos más. Tú no puedes querer impactar otra generación, mayor o menor,
Si tú no estás caminando en obediencia y no estás dando cada vez más y mejores frutos. Número 2, muéstrales cuánto te interesa, cuánto te importan ellos. Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 13, y enseña y anima a los hermanos. Mira, nosotros trabajamos con diferentes personas, niños en la iglesia de Arequipa, jóvenes, adultos, personas mayores. Pero qué importante es que ellos sepan que nos interesan como personas, como familia, que oramos por ellos, con una llamada ahora que no podemos estar presencialmente cerca, físicamente. Estos 2 consejos son los que Pablo le da a Timoteo y son efectivos. Jesucristo mismo en su oración sacerdotal en Juan 17, ¿sabes qué dijo en el versículo 19? Dijo, yo me santifico por ellos, para que ellos sean santificados en la verdad. Una vez una madre vino a pedirme consejo porque muy preocupada por su hija que estaba alejada del Señor. Hoy vamos a hablar un poco de esos hijos pródigos. Y ella estaba muy triste, angustiada. Y hablando con ella le dije, mira, lo primero que tienes que hacer, porque estos son principios, le dije, primero tú tienes que beber del agua de la vida que es el Señor. ¿Cómo está tu tiempo devocional? Ay, no, que ya no lo estoy haciendo. Estás orando, estás tomando un tiempo separado para tu comunión con el Señor. No. Es lo primero que debes hacer. Es lo primero, porque tú, si no tienes fuerzas, si no estás deleitándote en el Señor, ¿cómo puedes atraer a tu hija a los pies de Cristo? Los discípulos fueron testigos justamente de ese ejemplo de Jesús que se santificaba por ellos. Y cuando Él fue a la cruz, ellos entendieron entonces que esa era la manera como uno glorifica al Señor, entregándose totalmente para que otros también puedan conocerle. Algunos padres, algunos líderes creen que para acercarse a los jóvenes de otra generación necesitan ropa juvenil, necesitan tatuajes, necesitan, no sé, peinados modernos, ¿no? O hablar con el mismo lenguaje. Mira, eso es relativo. Lo más importante es que ellos vean, ¿qué cosa? Tu ejemplo. Y número 2, que tú los amas incondicionalmente, que tú te preocupas por ellos. El primer prejuicio que el Señor quiere que rompamos es que las generaciones no podemos influenciar unas con otras. Segundo prejuicio, el prejuicio del orgullo y el individualismo. Hay quienes piensan lo siguiente, dice, nuestra generación es la mejor. No necesitamos ayuda de nadie. Mientras estemos solos, mejor. El individualismo es la característica de estos tiempos y destruye familia, destruye iglesia, destruye ministerio y hasta naciones. Como vimos en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que le parecía. Cuando, por ejemplo, vemos que una autoridad, un presidente, no sé, un alcalde asume un cargo, lo que suelen hacer es justamente desestimar lo que se ha hecho antes. Y ellos dicen, lo que antes se hizo no sirve, nosotros lo vamos a hacer mejor. Ese es el mensaje que nos dan malos gobernantes, en vez de aprovechar lo que se ha podido avanzar. Los jóvenes piensan que lo saben todo, y los adultos temen que los jóvenes echen a perder todo lo que ya se ha avanzado. Resultado, hay una resistencia natural al traspaso generacional. Este pensamiento nos hace pensar solo en nuestras necesidades y que nuestros sueños y nuestras opiniones son las mejores. Como Pedro, le queremos decir al Señor lo que es mejor para nosotros y que deberíamos tejer unas enramadas, ¿no? Para mantenernos a gusto nosotros, todos los que somos del mismo grupo y que nadie más entre. Si eres de los que piensas así, que te gusta aislarte, te consideras mejor, tú joven, porque sabes algo de tecnología, te consideras mejor que tus padres o que tus líderes. Mira, déjame decirte que la iglesia es la familia espiritual con la que pasaremos toda la eternidad, así que más vale que te vayas acostumbrando a estar con ella. Escucha estos pasajes, escuchen, hermanos, estos pasajes, cómo el Señor nos llama a mí a la convivencia, nos llama a la confraternidad,
a la comunión unos con otros. Dice 1 Timoteo 5, del 1 al 2. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jóvenes como hermanas con toda pureza. Tito 2, 3 al 5. A las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Aquí se refiere a los líderes de la comunidad, a los líderes de la iglesia. Revístanse todos, dice, de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Hermanos, familia, necesitamos un buen baño de humildad. Reconocer que nos necesitamos unos a otros. Jesús nos dijo que debemos aprender de Él, porque Él era manso y humilde de corazón, y hallaríamos descanso en nuestras almas. Esto del orgullo, de la autosuficiencia, no es nuevo. Ya en el primer siglo, cuando la iglesia fue avanzando y fue creciendo, ya habían creyentes que se sentían superiores, que no necesitaban a nadie. Y por eso el autor de Hebreos escribió en Hebreos 10, 24, 25, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Hermano, Cristo está muy cerca. El día del Señor cada vez está más cerca. Por lo tanto, la palabra dice nos necesitamos. La palabra dice congreguémonos. Hermano, aunque sea en modo virtual, algunas personas dicen, no es igual. Por supuesto que no es igual, porque el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Somos seres relacionables, necesitamos la convivencia. Pero, hermanos, tenemos que superar estas barreras, estos obstáculos. Mira lo que dice Hebreos 10, dice que cuando nosotros nos congregamos, podemos animarnos unos a otros. ¿Sabes? Déjame decirte de parte de los pastores de nuestra iglesia, cuando nosotros hacemos estos cultos virtuales y tú te conectas, tú eres de mucho ánimo para nosotros y eres de ánimo para otros también, porque al estar tú allí conectado, ¿sabes lo que estás diciendo? Estás diciendo que valemos para ti, que somos importantes para ti. Hermanos, hoy más que nunca, cuando la depresión es la primera enfermedad, la más arraigada, la más esparcida, la soledad en el ministerio es algo que atraviesa muchos líderes, aún pastores. Una vez leí por ahí una historia que no sé si es cierta, pero debería serlo. Un grupo de jóvenes de la iglesia querían hacer una salida entre amigos, como siempre, con fraternidad. Su líder le dijo, mejor vamos a hacer una salida de servicio a un asilo de ancianos. Pero se rebelaron. Como buenos jóvenes, a veces se dejan llevar por su energía y se rebelaron. Entonces el líder sabio le dijo, vamos a hacer una dinámica hoy. Y ¿saben lo que hizo? Les puso piedras pesadas en los pies. Les tapó los oídos con algodones y les puso lentes oscuros y los llevó a un ambiente donde había mucha oscuridad. Y le dijo que caminaran por el salón, que traten de interactuar, de relacionarse. Al final les preguntó qué les pareció y ellos dijeron, ¿saben lo que dijeron? Dijeron, es imposible, casi imposible vivir así. Teníamos las piernas tan pesadas, ya nos estaba doliendo el cuerpo,
no escuchábamos bien, no veíamos bien con quién estábamos hablando. Él le dijo, mira, muchas personas mayores, adultas, viven así. Pero ¿sabes qué? No se quejan, no reclaman. ¿Por qué? Porque no quieren ser carga para sus familiares. Familia, entre creyentes, entre hermanos, tenemos que humillarnos, ponernos en los zapatos de los demás. El Señor quiere hacer una obra grande en Lima, en Arequipa, en la selva peruana, en todo el mundo. Va a usar tu vida, mi vida, pero primeramente tenemos que romper este prejuicio de creernos superiores, mejores que otros. Y el tercer y último prejuicio con el cual quiero terminar es el prejuicio del desánimo. Cuando el Señor les dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándoles primeramente, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Seguramente que no habrá faltado uno que habrá dicho, eso es mucho, esto no lo podemos lograr, nos faltan recursos, es mucho. Mira, escúchame, Dios no nos ha lanzado a una fosa de leones hambrientos para ser devorados y despedazados. Él nos envió como ovejas en medio de lobos, que por el poder del Evangelio, estos lobos van a ser transformados en ovejas del Señor. La buena noticia es que en la Biblia vemos estas grandes transformaciones, lobos que terminaron siendo transformados en ovejas del Señor y que se entregaron a la tarea de ir y hacer discípulos de Jesús a las naciones. El apóstol Pablo es quizás el más conocido, pero no fue el único. La buena noticia en Cristo es que para todo pecador hay gracia, y la gracia del Señor es abundante. Primera de Timoteo 1, del 13 al 14, Pablo da su testimonio y dice, anteriormente yo era un blasfemo y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Atención, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Si te parece que la gran comisión, si nos parece que el hacer discípulo de otras generaciones, de otros contextos diferentes al nuestro, es una tarea abrumadora por la brecha generacional, porque nos consideramos diferentes, superiores, o que estamos haciendo algo de dimensiones mayores. Déjame decirte que la gracia del Señor va a suplir toda limitación. La gracia del Señor es poderosa y el Señor nos pide que nos esforcemos en esa gracia. Entonces, ¿cómo empezamos a ser discípulos de las demás generaciones? Déjame decirte que lo primero que tenemos que hacer es orar. La gran comisión empieza de rodillas. Jesucristo dijo en Mateo 9, 37, 38, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y en Colosenses 4, del 2 al 4, el apóstol Pablo dijo, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Hermano, orar abre puertas y nos da la oportunidad de predicar a Cristo y hacer discípulos. Yo soy resultado de años de oración de mi madre. Cuando decidí alejarme del Señor, mi madre, ¿saben lo que hizo? Mi madre no tenía estudios teológicos, mi madre no pisó un seminario, no tuvo mucha educación. Pero ¿saben lo que hizo? Lo más importante, empezó a orar por mí, a interceder por mí. Fueron años que yo perdí bendiciones y en los cuales hasta llegué a pensar que nunca más volvería al Señor. Pero mi madre nunca dudó que yo regresaría a los caminos de la fe. Seguramente tú eres un padre o una madre que está orando por un hijo
que se ha alejado del Señor. Yo te digo hoy, de parte de Dios, tu ministerio de intercesión es lo más importante. Y como has visto también, debes crecer en tu ejemplo. Yo creo que hoy más que nunca en nuestras iglesias necesitamos ministerios de intercesión y de pastoreo. La iglesia debe sostener espiritualmente, emocionalmente, personalmente a tantos padres, madres, familias que están esperando que sus hijos regresen a casa. ¿Sabes? En esta primera ola, muchas iglesias hemos sido afectadas por estas limitaciones de no poder reunirnos. Y tú sabes cuáles han sido las iglesias que estamos superando esta crisis. Las iglesias que están pastoreando a las familias. Las iglesias que están llamando. Las iglesias que están haciendo consejería virtual. Las iglesias que están allí con un mensaje diciéndole, aquí estamos, no estás solo. Tu lucha es mi lucha. Esas son las iglesias que estamos siendo de bendición y estamos superando estas crisis. Jesucristo hoy nos envía a ser discípulos a una generación de millennials, centennials, con la promesa que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Necesitamos intencionalmente prepararnos y preparar a otros que están alrededor nuestro para que hagan discípulos y estén en esa gran reunión de la patria celestial, glorificando a Dios y a Cristo. Yo creo que los primeros discípulos, cuando escucharon la gran comisión, en algún momento también pensaron, como estamos viendo aquí, compartiendo, lo lograremos. Y por eso Dios nos dejó el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, para no dudar. ¿Y sabes qué? Yo te voy a decir en un tono amical, he leído el último capítulo de la Biblia y Dios gana. Dios vence. Cristo reina. ¿Sabes? En el plan de Dios, las naciones, pueblos, tribus, gente de diferentes edades, generaciones, adoraremos al Cordero que fue inmolado y que vive por siempre. Los santos estamos allí en esa fotografía, en esa visión que Juan tuvo. Y por eso yo te digo, ten fe. Tu fe es poderosa. Tu fe en Cristo vence al mundo. Tu fe es de impacto y de influencia, aunque no pareciera. Pero recuerda que la oración del justo es eficaz. El Señor te bendecirá y te capacitará. Y para terminar, antes de orar, quiero leerte el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 4, versículo 5 y 6. Hablando del ministerio de Juan el Bautista, dice así: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Amado hermano, el ministerio de Juan el Bautista fue preparar los corazones de los hombres para que reciban el mensaje de Jesús. Hoy también nosotros, los mayores, los que estamos ya en este proceso de ser discípulo y hacer discípulo, tenemos que preparar el corazón de los más jóvenes, de los niños, de los jóvenes en la fe, para que reciban el evangelio y para que la palabra, la semilla caiga en buena tierra y dé fruto. Como Juan el Bautista, el Elías, tenemos que predicar la necesidad de arrepentimiento. Yo quiero terminar este mensaje invitándote a ti, hermano, yo también, tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento prepara el corazón, nos humilla, nos quebranta, pero nos hace sensibles y dóciles a la obra del Señor. El Señor no puede obrar en un corazón orgulloso, sino en uno contrito y humillado. Y creo que, como dice Malaquías,
esa reconciliación de hijos con sus padres y de padres con hijos. Es la obra de Cristo, es la obra de nuestro Señor en la cruz, que vino a traer la salvación, que vino a traer el evangelio de la paz con Dios, del amor, de la gracia. Pero no podemos ser instrumentos de este evangelio si no confesamos que hemos dejado esta labor, que la hemos ignorado, que la hemos descuidado. Amado hermano, a veces he pensado yo, ¿qué necesitan mis hijos? ¿Qué necesitan los jóvenes de la iglesia? Y déjame decirte que con una palabra mía diciéndole, te amo, perdóname. Si no he sido el padre, no he sido el pastor, no he sido el cristiano, el líder que tú necesitabas, cuando he hecho eso, ¿sabes? El Señor empieza a obrar poderosamente, cambia los corazones. ¿Tú quieres ver generaciones rendidas a los pies del Señor? ¿Quieres ver esos jóvenes? Yo quiero ver a esos jóvenes, yo quiero ver a esos niños, yo quiero ver esas familias restauradas. Te invito a que oremos y le digamos, Señor, ayúdanos. Señor, nos quebrantamos, nos arrepentimos y confesamos, Señor, que necesitamos más de ti. Vamos a orar. Señor, esta noche tú has hablado por medio de tu palabra, me has hablado a mí, Señor. Padre, he sido ministrado para poder servir la mesa espiritual a tus hijos, a la familia de la IBC. Señor, venimos a ti, Señor, conscientes de nuestra gran necesidad. Y Padre, si no hemos estado atendiendo esta tarea que es la más importante, nos hemos estado distrayendo en servicio, en eventos, en actividades, Señor, que pueden ser buenas, pero no pueden reemplazar, Señor, este encargo solemne que tú nos has dado. Perdónanos. Yo me pongo, Señor, a cuentas contigo. Me arrepiento, pero te pido, Señor, que en tu gracia me uses con mi familia, en mi iglesia, Señor, con las personas con las que vivo, vecinos, Señor, para anunciar a Cristo, para predicar el evangelio de amor, de verdad, de justicia, y para trabajar también mano a mano, acompañando a otros a ser discípulos de Jesús. Señor, que ninguna excusa, ningún prejuicio, Señor, sea más grande que el amor, que el sacrificio que tú nos mostraste en la cruz. Tú eres Señor de señores, tienes autoridad y nuestra obediencia es nuestra mejor adoración. En el nombre de Jesús, oramos por aquellos que están, Señor, también necesitando de ánimo, de aliento. Tú les estás diciendo, Señor, que al final veremos una gran cosecha para la gloria tuya. Todo que sea, Señor, alrededor tuyo, adoración y verdadera, Señor, humillación. Nos postramos de corazón ante ti. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. En Cristo podemos hacer grandes cosas, podemos hacer proezas. Vamos a declararlo con todo nuestro corazón. Grandes prodigios haremos en Dios, haremos en Dios.
Qué hermoso saber de que Dios siempre tiene una respuesta para cada uno de nosotros. Y mañana seguimos con nuestro Congreso de Líderes. A las 10 de la mañana, nuestro amado pastor José Mendoza estará tocando un tema importantísimo: cómo discipular a nuestros hijos. Discipulando a nuestros hijos. El reto que tenemos. Y a las 6:30 de la tarde, cómo ganar a nuestra generación, jóvenes. Pastor George Owen estará con nosotros para poder ayudarnos y darnos pautas cómo ganar nuestra generación. Y en la noche estaremos cerrando el tema con el costo del discipulado. Pastor Neto Chirinos estará con nosotros también. Pero es importante que pensemos en todo lo que Dios nos está hablando. Y recordemos, el discipulado generacional es intencional, es personal, es voluntario. Es el medio, el vehículo que Dios está usando, que quiere usar para poder impactar tu generación y las otras generaciones. Dios quiere usarnos. Seamos discípulos que hacen discípulos. Seamos discípulos que hacen discípulos. El Maestro, el Padre Celestial nos impulsa. Dios te bendiga. Nos encontramos mañana. Bendiciones.